Él es la piedra, Él es la roca angular, la que sostiene todo el edificio. El 70%, escuchen, perdón, el 98% de los años 70 tenía una creencia católica, que no es una creencia cristiana, es una creencia mariana. O sea, su fundamento doctrinal, sus dogmas internos, ninguno es bíblico y todos fueron mutando, ¿se entiende el término mutar? Con el pasar de los siglos. Hasta el día de hoy sigue mutando. Y por eso que ya hasta el día de hoy el Papa Francisco hace poco ya aceptó que los sacerdotes pudieran bendecir, no casar, pero por lo menos bendecir parejas del mismo género. Ya se va a encargar de profundizar un poquito más y van mutando su doctrina. ¿Me siguen? Toda la doctrina siempre va de acuerdo porque esta institución religiosa siempre está ligada ¿a qué? A los gobiernos políticos. Por eso que el secularismo, el mundo incrédulo, aborrece a Dios y aborrece el cristianismo. Pero cuando se trata del Papa siempre está metida la política, los grandes reyes y presidentes de las naciones. ¿Qué hacen ante esa autoridad espiritual? Espiritual digo, es espiritual, pero no buena espiritual. ¿Qué hacen? Se arrodillan, le besan la mano. ¿Por qué? Y bueno, porque es una entidad que claramente no está comprometida con la doctrina de Cristo. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, del año 70 a nuestros días han pasado ya casi medio siglo, casi 50 años. La iglesia cristiana evangélica ha crecido exponencialmente. Ya no. Ese 2% que restaba del 100% estaba dividido entre algunos cristianos evangélicos, entre algunos mormones, algunos testigos de Jehová, adventistas y otras religiones menores. Sin embargo, hoy estamos llegando al 40%, es decir, 4 de cada 10 hispanos en Latinoamérica profesan ser cristianos evangélicos. Pero, escuchen esto que es interesante, por ese lado, nosotros estamos contentos, felices de que el cristianismo haya avanzado. Bueno, no crea usted que Habemus Papa haya sacado 2 papas de Hispanoamérica. No crea usted porque fue el designio divino o porque el Papa Francisco sea un hombre lleno del Espíritu Santo. No, es porque saben que perdieron terreno y tienen que recuperar. Entonces, si ponemos a un portugués, sí, está en Latinoamérica, pero habla portugués. Hay que identificarse más con el idioma. Sacaron a un argentino, ahora sacaron a un peruano que dice que es peruano y que nació acá. Entonces yo veo a muchos cristianos evangélicos contentos. ¡Ay, qué bueno que es Dios! Olvídese. No crea usted que lo ponen. No crean usted que lo ponen. ¡Ay, pero por qué! Pero pastor, si era Papa Francisco, qué hermoso, mire qué humilde que era. Qué justo que al tipo le sacaban fotos, cada vez que el tipo no quiere dormir en el Vaticano lleno de oro. Eligió un Efficiency al lado. Y qué justo que había un fotógrafo ahí sacándole la foto en el Efficiency. Y qué justo que había un fotógrafo comiéndose arroz con frijoles al lado del Vaticano. Ay, qué humilde, y qué justo. ¿Usted cree? A ver, en serio, porque a veces no es tanto lo que el trabajo de imagen hace. A veces yo quiero pensar que no somos tan inocentes. O sea, ¿usted cree eso? ¿Usted cree que él no se está dando cuenta que le están sacando fotos? Pero entonces, pero pastor, ¿pero por qué? ¿Qué razón tendrían ellos de hacer eso, pastor? ¿Por qué lo harían? Porque cuando hicieron una encuesta
Cuando hicieron una encuesta y comenzaron a ver por qué habían perdido tanto terreno el catolicismo delante de Cristo, comenzaron a ver que los lujos y la extravagancia del Vaticano le habían hecho perder, y que la gente católica ya no soportaba ver tanta situación calamitosa en el mundo, tanta hambre, tanta miseria, y ver a sus líderes sumergidos en el oro, en la abundancia, en la exuberancia. Entonces tenemos que sacar un papa que modele humildad. ¿Me siguen? Bueno, ahora tenía que sacar un papa que Estados Unidos se ve en una situación bastante delicada en términos no solamente espirituales, sino internacionales, de política y de muchas cosas. Y bueno, hay que sacar un americano que tenga también sus políticas también en Hispanoamérica. ¿Me siguen? A ver, habemos papa. No crea usted que están ellos, que los cardenales están: Señor, acá estamos delante de ti, muéstranos quién es el siguiente pregonero de justicia, ¿no? A saber los sacrificios que hacen allá ocultos, las cosas que harán allá, que uno ni siquiera se va a enterar jamás en la vida. ¿Cuántos han estado en el Vaticano alguna vez? Yo he tenido la oportunidad de estar ahí. Lo que yo vi ahí, quizá no lo vi ni en un templo egipcio de las peores calañas de ocultismo. Yo estuve allá adentro, no hay quien me lo cuente. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos la alegría de decir: qué bueno que estamos creciendo, sí, pero ¿cuál sería el lado oscuro o el lado malo? Que gran parte de por qué abandonaron los católicos la fe católica y se unieron a Cristo es porque vieron en Cristo un modelo divino de humildad, de poder, de salvación, de bondad, de benignidad. ¿Me siguen? Pero parece ser que ahora los magnates evangélicos que se están levantando tienen las características de los antiguos papas. Y entonces tienen una teología basada en el materialismo, en la exuberancia. Entonces es un tema delicado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ahora confundida. Entonces, para esos magnates lo más importante no es tu vida espiritual, porque la vida espiritual para ellos es que tú camines en pos de la agenda de ellos. O sea, lo que te enseñan es obediencia a su imperio, no al reino de Dios. Lo que ellos te enseñan es lealtad a su persona, no a la Escritura. Lo que ellos te enseñan es a que sirvas en su diagrama de isla crecimiento y no en compartir la fe con todos aquellos que no conocen el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy se ha levantado una generación de creyentes que todavía no ha entendido que esto no se trata de afiliarte a la organización del momento o al ungido de moda. La iglesia debe entender que Dios nos está convocando a un nuevo nacimiento espiritual, a un cambio de simiente, donde Dios es el que abre los ojos del entendimiento. El individuo acepta la invitación a la salvación, y una vez que la persona se arrepiente de su pecado y se abre a Cristo, el Señor nos traslada del reino de las tinieblas al reino de luz de su Hijo amado. Nos hace nacer de nuevo en Él, derrama el Espíritu Santo y nos llena de su amor, de su poder y de su unción. Hoy tenemos una generación que lastimosamente está construyendo su vida de fe solamente en lo que cree y no en lo que vive espiritualmente.
Y lo está haciendo por dos razones específicas. Porque hay una mala impartición de la salvación, ¿verdad? Y porque la gente no indaga si lo que le enseñan está de acuerdo a la Escritura. Entonces, hay manipulación de quien emite el mensaje y pereza de quien lo recibe. Lo voy a volver a repetir. Hay manipulación de quien lo emite y hay pereza de quien lo recibe. Para el manipulador, que el creyente que escucha sea perezoso para indagar lo que se le enseña, es una bendición. Por eso que te dicen, usted nunca debe poner en tela de juicio lo que su apóstol le enseña. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se juntan esos dos condimentos, se gesta el mejor escenario para que se provoque la religiosidad, seguidores de hombres. Y la Biblia dice, bueno, muchos van a andar buscando ese tipo de enseñanza. Se buscarán maestros conforme a sus propias concupiscencias que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y hoy día tenemos una generación de creyentes que no logra comprender, tienen incapacidad de comprensión de texto. Son totalmente vulnerables a cualquier viento de doctrina que ande dando vuelta por allí. Si ustedes son analíticos, que es lo que yo una y otra vez les invito a que sean, analicen lo que escuchan. Yo no soy una persona sectaria, yo a ustedes no les voy a prohibir que escuchen, pero sí les voy a enseñar a que analicen lo que escuchen. Porque no hay nada más lindo que preparar una generación de creyentes que estén capacitados para escuchar sin verse inducidos a practicar lo que no les conviene. El mismo apóstol dijo, escuchen todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. O sea, ya eso es un nivel de análisis doctrinal muy bueno, y yo por eso que una y otra vez los invito a eso, a que analicen. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de predicaciones de personas en nuestros días te dicen que la doctrina no es algo esencial, que lo más importante es lo que Dios te dice a ti. Y al parecer es algo como que suena espiritual, como que suena profundo, como que suena revelador. Claro, pero ¿cómo yo voy a saber si lo que Dios me está diciendo a mí es algo que el Padre me lo está revelando si yo ignoro la Escritura? ¿Me siguen hasta acá? Entonces la Biblia dice, si aún un ángel nos presentara un evangelio diferente, el tal sea anatema. Pero Pablo no estaba diciendo algo metafórico. No, Pablo sabía de que una persona podía llegar a tener alguna experiencia espiritual. Por ejemplo, cuando vemos la secta de los mormones, te vas a dar cuenta que Smith dice que tuvo experiencias espirituales. Por ejemplo, la secta de los adventistas, también Elena White dice que tuvo experiencias espirituales, aunque ahora claramente se han descubierto pues gran parte de sus escritos que ella los implementaba como revelaciones de Dios, que son todos plagios. Por eso es que hay un libro que se los recomiendo, se llama Lie White en inglés. Sí, mentiras blancas, pero pega. ¿Por qué? Porque es un libro que un traductor de sus libros modernos de los años 1980 en adelante, de repente se encuentra revisando los libros proféticos de Elena White, y entonces hay un libro que es muy referencial de ella, que cuando él comienza a leerlo, dice, pero yo este libro lo he leído en algún lugar. Entonces, claro, como él era un corrector de los libros de ella, trabajó muchísimos años dentro de la organización de los adventistas,
dice, bueno, seguramente que estoy haciendo memoria de un libro de ella. Cuando comienza a ver y a revisar los libros, se da cuenta que el libro que él estaba corrigiendo o revisando, ¿verdad? Tratando de, ustedes saben que se van innovando los libros, pero siempre se va guardando la esencia. Se da cuenta que no es Elena White, sino que quien lo había escrito era una persona que lo había escrito muchos años antes que Elena White. O sea que era imposible que este hombre le haya hecho plagio a ella. Porque en el momento en que ella publica el libro, es muchos años después que este hombre, claro, y él lo había leído al libro. Cuando se comienza a dar cuenta, ni siquiera le había cambiado las palabras, que vos decís, bueno, viste, déjame cambiarle 3, 4 palabras cada 2 estrofas, viste, más o menos para disimular. No, era copiaba y pegaba, copiaba, o sea, lo había plagiado de manera completa con coma y errores. Y se comenzó a dar cuenta que no solamente ese libro, sino la mayoría de libros. Entonces, ¿qué sucede? Usted dirá, bueno, pero pastor, ¿qué tiene de malo? A ver, ya, eso es algo, es un delito, es plagio. Pero eso es a nivel de aquí, de esta tierra. Pero entonces, ¿dónde queda todo lo que ella decía que Dios le había revelado? Entonces Dios no le había revelado nada. Porque si fue todo plagio de otro libro. Bueno, cuando este hombre comenzó a denunciar delante de la organización todos los plagios, lo votaron. Cuando lo votaron, él sacó este libro que se llama White Light, Mentiras Blancas, que pega con su apellido, Elena White. ¿Ok? Entonces, todo eso, por ejemplo, también los del Salón del Reino de los Testigos de Jehová, Mahoma, que dice que tuvo una experiencia con Dios, no sé qué Dios, pero la tuvo. Y que ese mismo Dios le dijo, bueno, te puedes casar con 4. Hasta que se enamoró de su nuera y él ya tenía 4. Así que se fue 3 días o 4 días más de búsqueda a la montaña con el Señor, según él. Y que Dios le dijo, la doctrina sigue siendo la misma, 4 para cada musulmán. Pero a ti, mi siervo, te permitiré más de 4. Así que cuando no, pero yo te estoy hablando cosas que son así, ¿eh? Usted se ríe, pero eso fue así. Entonces llegó Mahoma y dijo, ya Dios me habló. ¿Qué te dijo, maestro? Dios me dijo que siguen 4 para todo el mundo, pero para mí, como soy Mahoma, las que quiera. Así que quiero a mi nuera. Y el yerno le dijo, ¿cómo no? Sabía que si decía que no, le cortaban la cabeza así. Y así te puedo contar un montonazo de cosas. Claro, usted dirá, bueno, pastor, pero esas son sectas que uno sabe que no son de Dios. Sí, pero el problema es que ahora este movimiento, en gran medida, no todos, porque nosotros acá en Sanando a las Naciones creemos en Efesios 4:11, que Dios constituyó por medio de Cristo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo no estoy en contra de los ministerios, pero sí hay que hallar mentirosos a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces son más que nada enviados de Satanás. Y hoy día la gente está basando su fe y su doctrina y su creencia no en la Escritura, sino en los libros que van sacando estos ungidos de moda. Hay que tener cuidado con eso, porque al final podemos terminar siendo de las mismas ramas que surgieron en el siglo XIX. Lo que pasa es que ahora son mucho más peligrosas. Entonces hoy yo quiero invitarles a todos a que entendamos que estamos viviendo días espirituales muy difíciles, donde las reuniones cristianas que tienen que ver con la búsqueda desinteresada pero a la vez profunda, intensa y fervorosa del Señor cada vez son más raquíticas, cada vez hay más anemia espiritual dentro del corazón de los creyentes y se está levantando una generación que ama los conciertos, lo cual yo no satanizo. Uno va, se puede divertir un rato, pero al fin y al cabo lo que desean muchos creyentes es pasar ese momento
Para no meterme en un recital mundano, pues me meto en uno cristiano. Y no digo que esté mal, porque uno va, levanta las manos, canta las canciones que le gusta, hay mucha gente, se divierte, la pasa bien, quizás puede experimentar la presencia del Señor también. ¿Me siguen? Yo no lo estoy satanizando, yo no estoy diciendo que eso sea malo, siempre y cuando lo que se practica ahí no sea algo anticristiano. Pero esa es la generación que si no tiene eso, se aburre. ¿Cómo te vas a aburrir? No, pastor, es que cuando yo voy a un lugar donde no hay mucha gente, yo me aburro. Entonces tu alegría está en la gente que te rodea o en el gozo del Eterno que te habita. Porque una persona que está llena del gozo del Señor y llena del Espíritu Santo, no importa que esté solo en el desierto, siempre encontrará un motivo para estar pleno en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que estamos en un tiempo sumamente crucial. ¿Y por qué le digo que estamos en un tiempo crucial? Porque si nosotros, esta generación, estoy hablando de los cuarentones, los cincuentones, los sesentones, los setentones y los sonzones, si no hacemos algo, ¿dónde irán a parar los veintones, los dieciseitones y los tostones? Yo le estoy hablando de algo sumamente importante. O hacemos algo porque somos, escuche lo que le estoy diciendo. Una vuelta estaban en una ciudad donde todavía permanecen grandes ruinas de lo que en un momento de la historia fueron iglesias cristianas. Muchas de esas iglesias estaban metidas dentro de cuevas, en montañas, y uno dice, wow, pensar que aquí se reunían comunidades de creyentes a adorar. Y cuando uno veía pequeñas cuevas y decían, por ejemplo, vos entrás, esto era una iglesia y tenías a un costadito un lugar como para 10, 8, 12 personas, como mucho, muy apretaditas. Ese era el cuarto de oración. Tenías un pequeño lugar, una pequeña roca donde apoyaban el rollo para poder compartir la escritura, y un pequeño lugar donde quizás en algunos lugares cabían 100, en otros 20, en otros 30 creyentes. Compartían la fe. Pablo dice en un momento determinado, hemos llenado toda Asia Menor, hemos llenado pues gran parte de Grecia, hemos llenado gran parte de Europa con el Evangelio, lo hemos llenado en todo. Lo que hoy es básicamente Turquía y todo lo que es la provincia de Judea, hacia el norte, Grecia, Filipos, Tesalónica, Corintios, Atenas. Dice Pablo, lo hemos llenado todo del Evangelio de Cristo, y toda esa región, en su 90%, vamos a decir, confesaba su fe en Cristo. Las buenas nuevas habían llegado, y no solamente allí, se había trasladado hacia Roma. En Roma, a pesar de que había comenzado con una comunidad pequeña de creyentes, se había proliferado bastante. Había llegado a España, que ya era la última península para llegar a lo que es el Atlántico. Se había cruzado hacia Alejandría, Egipto, África. Es decir, el Evangelio había crecido exponencialmente. Y mientras yo estaba parado, yo decía, ¿qué fue lo que pasó? Que toda esta región en un momento determinado estaba totalmente llena de Cristo. Pablo se había encargado junto con todos sus colaboradores. Dios había trazado un tiempo glorioso de salvación para que hoy esa misma región que en un momento tenía un 90% de cristianismo, hoy solamente quede en ruinas de lo que un día fue un hermoso avivamiento glorioso, y hoy día hayan abrazado una fe
que es la fe musulmana. En este caso Turquía, después tenés las otras confesiones de fe más hacia Macedonia, hacia el este de Europa, que tiene que ver más que nada con un catolicismo extraño, no tanto como el romano, cuando se divide el reino, el imperio de Roma. Pero me comencé a preguntar qué pasó. Me comencé a preguntar qué pasó porque poco a poco se fue apagando todo eso. Acuérdese que el Islam aparece en el siglo VII de nuestra era. Entre el siglo VI y VII, es decir, medio milenio después. Y que hoy día hayan abrazado y cada vez se expande más. Ahora se está expandiendo hacia Europa. Y están llegando a nosotros, está llegando a este país. Usted va a ver ahora que al parecer están luchando por los hispanos en la parte migratoria, ¿sí o no? Y de repente ves miles de banderas palestinas con el Islam y con toda la cosa. O sea, estamos viviendo días en donde si nosotros no hacemos algo, si nosotros seguimos y permanecemos en este sueño espiritual, en este sueño americano de pensar que la vida de fe está solamente diagramada por Dios para bendecirnos materialmente y que a Dios no le interesa realmente nuestro fuego espiritual encendido, estamos en el horno. Y mientras meditaba en esto, claramente todas estas religiones comenzaron a tomar lugar aprovechándose de que generación en generación esa llama se fue apagando. Y cuando se apaga del todo, entonces las tinieblas comienzan a tomar el lugar espiritual de las sociedades. Y hoy día lo único que se puede hacer es visitar las ruinas de lo que un día fue un avivamiento que podría estar vivo hasta el día de hoy, pero poco a poco se fue apagando. Por los años 70 comenzó un avivamiento. La gente comenzó a correr de la religiosidad, comenzó a creer en Cristo. Yo nací en el 79. Aquellos que tienen más edad que yo, a los cuales yo suelo preguntar cómo era la vida de los creyentes en los años 80, más allá de que siempre han habido diferentes vientos de doctrina, pero el núcleo duro eran que los años 80, independientemente de algunas interpretaciones que no son primarias de la Escritura, pero la parte esencial la tenían clara, la esencia la tenían clara, y los templos, la gente iba apasionada, oraba, cantaba con devoción, servía al Señor incondicionalmente. Y mi hermano, y no había tanta sofisticación. La gente iba y se volcaba, y cuando pasaban a entregarse al Señor, pasaban quebrantados, arrepentidos de sus pecados, se convertían de verdad a Cristo. En los años 90 comenzaron a surgir estos movimientos que hoy día han tomado la rienda de las cúpulas evangélicas y que claramente hoy día lo pregonan en las diferentes redes sociales y son personas muy admiradas, con muchos seguidores. Ni hablar ya en los años 2000. Claro, yo me convertí en el año 2002 al Señor. En esos años, en esos primeros años, todavía permanecía ese fuego. Vos veías a la gente buscando siempre agradar al Señor, meterse con el Señor. Ya a partir del año 2010 en adelante, con el advenimiento de todo este furor cibernético y tecnológico, algo comenzó a pasar. Y hoy día tenemos una tragedia espiritual. Tenemos una generación de creyentes que lastimosamente no ejerce su labor espiritual en cuanto a la oración, la devoción, el servicio incondicional, el compartir la fe, la lectura, la devoción. Se ha perdido todo eso. Y uno dirá,
Bueno, pastor, pero ¿hay solución para eso? Hay solución para quien no se justifica. Pero el dolor más grande es que la mayoría de los que se encuentran en esa condición, a lo que yo le llamo pasión por orar, por adorar, por servir, por compartir la fe, esta generación le llama religiosidad y fanatismo. Porque se ha creado una fe egoísta e individual que pregona solamente tu bienestar personal y la honra al líder espiritual, que al parecer es el que te proporciona la unción de crecimiento personal. Hoy día tenemos una situación que es the last call. ¿Qué es lo que es last call? La última llamada. ¿Viste cuando están por cerrar la puerta de un embarque a un avión? Que te dicen última llamada. Última llamada. ¿Qué vamos a hacer? Si a ti como papá, como mamá, como abuelo, como abuela, si a ti no te interesa con qué evangelio se van a encontrar tus próximas generaciones, porque al fin y al cabo el día y la hora en el cual Cristo regresará, nadie lo sabe. Algunos dicen, no, pastor, yo no me hago un problema. ¿Por qué? Y porque ya la otra vuelta estuve escuchando ahí a uno por ahí que dijo que ya ahora Cristo viene, no pasa del 2028, pastor. ¿Y por qué? No, porque estuvo sacando la cuenta y como lo vi barbudo y con una kipá en la cabeza, dije, este está diciendo la verdad. No, pastor, porque estaba viendo que tenía casi 3 millones de seguidores ahí y aparte que lo que estaba diciendo era verdad. ¿Por qué? No, porque estaba diciendo qué dice la Biblia. Bueno, programas como qué dice la Biblia, yo se los recomiendo que lo deje de escuchar ya, porque lo que dice son puras gansadas fantasiosas del arrebatamiento secreto. O sea, dice todo lo que la Biblia no dice, porque la Biblia no es especulativa. Aparte, si Jesús va a venir como ladrón en la noche, nadie sabe ni la hora, ni el día. ¿Cómo esta gente lo sabe? ¡Ey! ¡Dios te bendiga! Y cada bomba que cae allá en Israel o en Irán, Israel, el reloj profético de Dios. Pero ¿quién te dijo que Israel es el reloj profético de Dios? El reloj profético de Dios es, fue y será siempre Jesucristo. Cristo es el reloj profético. La hora llegó, dijo Jesús. Ya no tienes que esperar más a nadie. Él es el reloj profético. Los judíos que no creyeron en ese olivo, que es Cristo, fueron cortados. Ya conmigo. Y el olivo silvestre que no estaba diseñado por creer fue injertado. Si estos se ensoberbecen, si los olivos silvestres se jactan y se creen mejores que los judíos, entonces van a ser cortados y sacados. Pero si estos que fueron por no creer fueron cortados y echados, si creen van a ser injertados. Y ya. Pero se lo digo desde ahora, ni va a haber arrebatamiento secreto, ni va a haber vaca roja, ni va a haber tercer templo. Todo eso es fantasía escatológica. Nosotros esperamos una sola promesa, el regreso de Cristo. Y entre tanto que eso sucede, su trabajo y el mío es pregonar el Evangelio de Jesús a todas las naciones de la tierra. Te hago una pregunta. Sí, porque alguno está, pastor, mire, yo le voy a enseñar después Mateo 24. ¿Cuánto quieren que le enseñe Mateo 24? Yo le voy a enseñar Mateo 24, exacto, todo lo que tenga que ver con eso, porque hay gente que ni siquiera ha entendido eso y no sabe muchas veces lo que Jesús enseñó en relación a
a lo que pasó en el año 70, a las 70 semanas de Daniel y todas esas cosas, es muy fácil entenderlo, porque la Biblia, cuando hay disposición para escudriñarla, es muy fácil entenderla, porque el Espíritu Santo, por medio de la unción, nos enseña todas las cosas. O sea, es muy sencillo. Uno dice, pero pastor, entonces nos vamos a quedar para la gran tribulación. Pero, ¿qué? A ver, por favor. Usted y yo nos criamos en nuestros países y acá, llevan muchos años acá. La persecución y tribulación ha existido siempre, en todos los tiempos. ¿Me siguen? Anda a decirle a uno que está siendo perseguido ahora por pregonar el Evangelio en la Franja de Gaza, si no hay tribulación. ¿Qué cree? Que Dios está... Usted y yo tenemos coronita. A ver, mi gente linda, nosotros debemos enfocarnos en esto. Somos la última generación en el cual nuestras próximas generaciones, yo no sé si el Señor va a venir mañana, puede venir esta noche, o puede tardar 100, 200, 300 años más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nadie lo sabe. Y usted dirá, pero pastor, usted, según su cálculo, yo por mí fuera que venga ahora. ¿Pero por qué, pastor, quiere que venga ahora? Verá, chismoso que son. ¿Cuántos quieren que venga ahora ya? Ninguno, ¿verdad? Que venga para que ocupe mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja la mesa, que lave tu ropa y todo. Mirá cómo saben los Pimpinela. Si hubiese cantado un corito cristiano, no sabía quién lo cantaba. La Biblia dice, el espíritu y la novia dicen, ven, pero el Señor no va a venir. A veces, ¿puedo terminar con esto? Ok. El Señor ni va a llegar antes, ni va a llegar después, porque lo que nosotros vivimos en directo, el Señor lo está contemplando diferido. Nosotros le ponemos la adrenalina de lo directo, de lo en vivo. Pero el Señor es eterno, ya lo vio todo, ya lo sabe todo. Entonces, cuando yo escucho a estos escatólogos que dicen, hay que orar para que el Señor venga más rápido. Yo no sé si pegarle una piña a la pantalla o reírme. Depende de cómo me agarre el día. Y para colmo te dicen, y Dios me dijo, y yo estaba hablando con el Señor y el Señor me dijo, hijo, ¿tú sabes por qué yo todavía no he venido? ¿Por qué? Porque hay un remanente que todavía no ha sido salvo. Estoy esperando que se arrepienta. Cuando se arrepientan, ahí voy para allá. Yo decía, pero qué conversación tan profunda. O sea, como que el padre perdió el control de la situación. Yo que había especulado que esto ya tendría que estar arrepentido. Tan duros, no se quiere arrepentir. Yo quiero que tomemos este mensaje con la seriedad que nos corresponde. Sinceramente, ¿usted quiere continuar su vida espiritual como la ha venido trayendo hasta el día de hoy? ¿Usted cree que su pasión, su devoción por llevar adelante ese ejercicio espiritual que Dios nos manda hacer, que son fundamentalmente 5? Orar. Pero vuelvo y le reitero, no tiene sentido orar cuando en realidad lo que oro no tiene profundidad escritural. ¿Me siguen hasta acá? O sea, por eso que yo los invito todo el tiempo a que se paren en ese tiempo de devoción, en ese tiempo donde se cierra la puerta del cuarto,
Que no solamente oren, que escudriñen la Escritura para que su oración sea más efectiva. ¿Me entendés? Porque yo puedo arrodillarme delante del Señor y decirle: Padre, aquí estoy delante de tu presencia. Yo te pido, revélate a mi familia para que ellos no se queden en la gran tribulación, para que no se dejen poner la marca de la bestia, Señor, para que el 666, que es el www, Señor. Dios del cielo diciendo: ¿qué babosada está orando esta persona? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque el 666 lo hemos metido, pero por todos lados. ¿Sí o no? ¿Sabe usted qué significa el número? Que claramente no es 666, es 666. Para nuestro lenguaje hispano, para nuestro lenguaje castellano, los números que tienen una implicación que no. Tienen una implicación matemática, meramente numérica. Cuando nosotros cruzamos para el otro lado, los números tienen una connotación no solamente numérica, sino que tienen una connotación de letras que conforman nombres. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, si yo agarro números, ¿yo puedo conformar un nombre dentro de nuestro idioma castellano? No, porque es meramente numérico. Y no es lo mismo, numéricamente hablando, decir 666 que decir 666. El resultado es el mismo, no. 666, si yo lo pongo en orden de suma, me da 666, 18. Pero el resultado de 666 no es lo mismo. Entonces no es lo mismo decir 666 que decir 666. ¿Me siguen hasta acá? Ok, la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? Griego, arameo, griego. ¿Me siguen? Después fue traducido al latín, y después fue traducido al alemán, y después fue traducido al inglés, y después fue traducido a los demás. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, la pregunta es: ¿qué nombre conforma el 666 dentro de lo que es? Porque tanto en el idioma hebreo como en el griego tienen connotaciones de letras y de nombres. ¿Sabe qué nombre conforma el 666? Nerón. Nerón. ¿Quién fue el que destruyó el templo de Jerusalén? Nerón. ¿Puede ser más exacta la profecía de Jesús? Y esto no es una interpretación personal, esto es, usted lo puede registrar y lo puede comprobar. Nerón destruye el sistema judío en el año 70. Por eso que dice: este es número de hombre, aquí hay sabiduría. Sáquenlo. Por eso le digo, mi hermano, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De conocimiento en qué? En la Escritura. En la Escritura. Me decía un pastor la otra vuelta en Cuba: ¿y entonces qué esperamos? Digo: ¿cómo entonces qué esperamos? ¿Esperamos a Cristo? Sí, pero hay un libro que salió en 1800 que dice... Para. ¿Qué libro? Y llegó hasta cuestionar y dice: ¿y en qué parte de la Biblia dice la segunda venida de Cristo? Yo me quería cortar la vena con una cuchara de plástico. ¿Cómo que no has leído nunca en la Biblia que nosotros esperamos la segunda venida de Cristo? Si una y otra vez lo dice. De hecho, se fue decepcionado porque no había gran tribulación. Lo que pasa no es que no, no es que no va a haber, es que ya la hubo. ¿Cuándo, pastor? La guerra de los judíos con los romanos comienza en el año 66 y termina en el año 73. ¿Cuántos años son? Ay, no sé. Ok, son 7 años. ¿En qué año destruye Nerón el templo? Por medio de Tito. 70, 3 años y medio después. De esos 7 años de gran tribulación, ¿ok? Los primeros 3 años y medio que dicen que iba a haber ¿qué?
Paz. ¿Pero por qué dicen que hay paz? Le voy a explicar. Ahora me van a hacer explicarle. Me dan 3 minutos que se lo explico rápido. Ok, hay un general de un gran escuadrón romano que se llama Galo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Galo. A Galo lo mandan en el año 66 porque hay una revuelta judía en Judea, que en ese tiempo no se llamaba Israel, era la provincia de Judea. Entonces, cuando llegan allá a Galo con todo su escuadrón, que eran los más prominentes, que habían ganado muchas batallas para los romanos, llegan a la provincia de Judea, sitean toda la provincia, sitean Jerusalén. Hay una revuelta terrible de los judíos, que en ese entonces eran gran parte de los que comandaban eso, eran los celotes, hoy día serían los sionistas de nuestro día. ¿Ok? Entonces, están allí, eran nacionalistas, ellos luchaban por la libertad de Judea, que esto, que el otro, que ellos luchaban por la desocupación romana dentro de la provincia de Judea. Llega Galo, dice, bueno, acá lo vamos a destruir a todo. Cuando Galo llega, sitean la ciudad, se arma una guerra civil en Roma. Que uno ignore la historia es una cosa. Se arma una guerra civil. Esa guerra civil en Roma hace que desde allá le llamen, no por teléfono, le digan, Galo, echa para acá porque la cosa se puso furiosa acá. Entonces Galo con su legión se van y abandonan el sitio de Judea y de Jerusalén y se van a tratar de arreglar el conflicto que estaba pasando en una guerra civil en Roma. Cuando se van, Galo va adelante y por la retaguardia quedan parte de los soldados que pertenecen a su legión. Una legión muy prominente, ¿me siguen? ¿Qué pasa con los judíos que están viendo que ellos, claramente no existía el internet, no era que CNN dice hay guerra civil en Roma? Ellos no sabían. ¿Qué piensan ellos? Que las revueltas judías habían intimidado a Galo y a su legión. A ver, todo esto no me lo estoy inventando, usted lo puede ver en las crónicas partidarias clásicas de lo que es la historia. Esto no se puede inventar, ¿ok? Salen. Y entonces cuando salen los judíos agarran fuerza, porque ¿qué están pensando los judíos? Digan conmigo, le agarró Cuicui, le agarró Cuicui. Los intimidamos. Entonces cuando ellos van, agarran por la retaguardia a varios soldados de esa legión y los matan. Entonces, ante ese cuadro, ¿qué hacen? Claramente traen los cuerpos y entonces todo el pueblo dice, vencimos, y los celotes y el nacionalismo judío que dice, vencimos, hemos vencido a nuestros ocupantes, han huido como ratas, somos libres, somos libres, somos libres. Claro, durante 3 años y medio ellos decían paz y seguridad porque literalmente no habían romanos hasta que se acabó la bronca de la guerra civil allá. Entonces allá Nerón le dice a Tito, le dice, ahora sí anda a arreglar potaje allá. Le voy a contar, cuando Tito asedia Judea, lo asedia de la noche a la mañana. Es un asedio, o sea, hace un sitio y se cumple lo que Jesús dijo, el que esté trabajando allá no regrese a buscar nada. ¿Saben qué hacían las madres? Se comían a sus hijos para poder alimentarse. Los cocinaban y se los comían. Se comían las chancletas los hombres. Nadie podía salir y nadie podía entrar. Nadie podía comprar, nadie podía vender. ¿Les suena eso a Apocalipsis? Por favor, volvamos al primer amor. De lo contrario, yo no sé cuánto el Señor podrá demorarse en venir. No lo sé. Él dijo, vuelvo pronto. Pasado más de 2000 años. Quizás el pronto de Él no sea el pronto nuestro. ¿Te deja tranquilo cuando tú ves a tus hijos y a tus nietos su estado espiritual? ¿O te produce inquietud? Yo te hago una pregunta, si nos tocara a nosotros partir, no porque el Señor vino, sino que nos tocase partir porque nos tocó partir con el Señor, ¿nuestros hijos mantendrían ferviente la llama del primer amor para dar a las próximas generaciones
un fuego espiritual. ¿Cuál tendría que ser las reuniones con más concurrencia de los cristianos en estos días? La de oración. ¿Cuál tendría que ser las reuniones con mayor gente viniendo, donde se predica la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer? 5 cosas. Intensidad en la oración, intensidad en escudriñar la Escritura, intensidad en la adoración a Dios, intensidad en compartir la fe, en pregonar, en predicar. ¿Sabía usted que somos la generación que hoy día muy pocos cristianos dan fruto de almas? Si yo te preguntase, ¿hace cuánto que no te ganas un alma para Cristo? Algunos dicen, no, pastor, que me voy a ganar un alma si todavía no me termino ni de ganar a mí mismo. No me he ganado yo, me voy a ganar otro. Y de servir. Cada vez hay menos disposición para servir al Señor. Y si alguno toma ese paso de querer servir, son más las condiciones que las disposiciones. Bueno, Señor, yo te sirvo, pero bueno, puedes contar conmigo 15 minutos un día domingo y no te pases de ahí. Y cuidado con que te pongas exigente, porque si no me pones platita para exigir, entonces tampoco puedes ponerte tan exigente. Amar a Dios es sobre todas las cosas, porque Dios merece que tú y yo le proporcionemos nuestra mejor disposición. Padre, vivimos días muy difíciles y nosotros queremos en primera instancia pedirte que nos perdones. Pedirte que nos perdones, Señor, si nos hemos descuidado, si nos hemos distraído, si hemos abandonado el primer amor, si lo hemos dejado a un lado y quizás nos hemos acostumbrado a congregarnos cuando nos quede tiempo, cuando sintamos ganas. Te pedimos perdón si hemos abandonado el secreto en nuestras casas, si hemos abandonado el llamado que has hecho a nuestra vida. Quizás no lo hemos abandonado del todo, pero sí lo hemos descuidado. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de intimidad con tu Espíritu. Perdónanos si nos hemos olvidado de separar tiempo para escudriñar la Escritura. Señor, nosotros estamos totalmente desnudos delante de ti. Sabemos que tú conoces nuestras actividades diarias, los pensamientos que se cruzan por nuestra mente. Tú conoces aún los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Conoces el estado de nuestra alma, la condición de nuestro espíritu. Tú conoces nuestras meditaciones. Y tú conoces, Señor, nuestra devoción. Por eso en esta noche te pedimos que nos perdones, que nos limpies de toda impureza, de todo lo que pueda estar obstaculizando nuestro crecimiento espiritual, que nos ayudes a madurar en la fe, a crecer en la sabiduría del Espíritu Santo, que la maravillosa unción de tu Espíritu, Señor, nos ayude a caminar en rectitud, en pureza y en el fuego de tu Espíritu. Que estas reuniones de oración, Señor, sean las más concurridas, no solo aquí en Sanando las Naciones, sino a nivel mundial. Que la iglesia de Jesucristo pueda, Señor, alinearse al llamado que tú estás haciendo
de pasión, de pureza, de santidad, de devoción, de avivamiento en el Ruaj, en ese soplo, en esa persona gloriosa de tu Espíritu Santo. Señor, estamos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a ser apasionados y fervorosos en nuestra vida de oración, en nuestra vida de lectura, en nuestra vida de adoración, en nuestra vida de servicio, en nuestra vida de evangelización. Que nos ayudes a ser fervientes en el Espíritu, apasionados por tu presencia, obedientes a tu palabra, rigurosos, Señor, en aquellas cosas que debemos corregir en nuestras vidas. Lávanos más y más de todo lo que pueda contaminar nuestra vida espiritual y ayúdanos a transitar este camino de fe en el camino de santidad de Cristo Jesús. Te damos gracias en esta noche por ser tan bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, dele fuerte el aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie.